¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra. Estamos en vivo y en directo por Unicanal. Este tema de FIFA Gate, cuántas cosas que desmenuzar, el volumen de información que gira en torno a este mega caso y toda la fuerza mediática a nivel local se centra, obviamente, y no es para menos, sobre la figura de Juan Ángel Naput. Pero un hecho que ha llamado la atención, por lo menos de una parte de la prensa a nivel local, es lo que tiene que ver con la copia a la que pudimos acceder de parte de la declaración de uno de los testigos clave en toda esta historia, el empresario Alejandro Bursaco, el hombre propietario de la empresa Torneos. Torneos es una de las empresas integrantes de Datiza. Recordemos que Datiza es la denunciada de repartir, de entregar, dar sobornos a principales dirigentes del fútbol. Y lo que nosotros queremos entender es en qué contexto, ya en esa declaración de este testigo clave, aparece el nombre del empresario Antonio J. Bierzi. ¿Cuál es el vínculo? ¿Qué es lo que tiene en toda esta historia del FIFA Gate, de los pagos de sobornos, el grupo Bierzi? A ver, en el 2007, esta empresa Cifar, que coincidentemente, Cifar leyendo al revés significa Traffic, que es la misma empresa que forma parte de Datiza. ¿Eso es una mera coincidencia? ¿O hay algo detrás? ¿O hay un vínculo del grupo Bierzi con la empresa sospechada, acusada de repartir sobornos a los principales dirigentes o ex dirigentes, ya en este caso, del fútbol? En esa declaración que hace Bursaco lo menciona a este empresario. En el 2007 se crea la empresa Cifar y eso está en los documentos en Panamá, a cargo del sonado caso, ¿se acuerdan ustedes? Panama Papers, cuando aparece el buffet Mossack Fonseca. En el 2007 se crea y está a nombre del empresario Antonio J. Bierzi. Y a partir de allí surgen una serie de negociaciones que todo tiene que ver con los derechos para la televisación de los partidos de la selección paraguaya y otras cuestiones. Para contextualizar y entender acerca de esto que vamos a desarrollar esta noche en la Caja Negra, vamos a presentar una serie de informes y vamos a concluir con unos interrogantes, con unas preguntas que queremos que sean respondidas, porque hay cuestiones extremadamente raras, por no decir turbias, en toda esta historia que tiene que ver con el sonado caso FIFA Gate. Veamos este informe. Grupo Bierzi en el escándalo del FIFA Gate. Una investigación del diario La Nación de nuestro país revela que Datiza, hoy centro de atención mundial por sobornar a dirigentes del fútbol sudamericano, habría cedido en el 2015 a la firma del Grupo Bierzi los derechos de transmisión de los partidos del Albirroja en la Copa América. Cifar Sport, sociedad anónima, una empresa de portafolios creada en Panamá en el 2007 por Mossack Fonseca, que conforma los negocios TV Acción Sociedad Anónima, Telefuturo y Radio Monumental del grupo de medios de Antonio J. Bierzi, y tiene fuertes vínculos con el rentable negocio del fútbol local y específicamente los partidos del Albirroja. Datiza, integrada por Traffic de José Avilla, Torneos de Alejandro Bursaco y Full Play de Hugo y Mariano Jenkins, es una de las empresas acusadas por la justicia norteamericana de haber pagado sobornos a dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol para adjudicarse los derechos de transmisión de todas las competencias organizadas por esta última.
La semana pasada se inició en Nueva York el juicio contra Juan Ángel Naput y otros exdirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol en el caso conocido como FIFA Gate, que ha sido marcado por escandalosas acusaciones, llevando al llanto de un testigo y al suicidio de uno de los señalados por cobrar coimas en la venta de derechos del fútbol. Este tipo de transacciones, realizado de manera poco transparente, no solamente se dio a nivel internacional, sino que también ocurrió a nivel local, involucrando a un importante empresario conocido por los manejos poco claros de sus empresas. En total, más de 40 personas fueron acusadas desde mayo de 2015 y 24 de ellas ya se declararon culpables. No solamente han incluido a dirigentes de la CONMEBOL y la CONCACAF, la Federación Norteamericana, Centroamericana y Caribeña, sino también a dueños de empresas dedicadas a la compra y venta de derechos televisivos de torneos de fútbol. Uno de estos empresarios es Alejandro Bursaco, argentino, dueño de la empresa Torneos, una de las más importantes a nivel regional. Torneos fue parte del mayor esquema de corrupción establecido por el caso FIFA Gate, el pago de coimas por la Copa América. Este esquema fue un trabajo en conjunto de 3 de las mayores empresas de compra de derechos deportivos de América: Torneos de Bursaco, Traffic del brasileño José Avilla y Fullplay de los argentinos Hugo y Mariano Jenkins, todavía iniciado tras una serie de demandas entre las empresas por los derechos de la Copa América. En lugar de continuar el conflicto, decidieron aliarse creando la empresa llamada Datiza en el 2014. Con esta empresa, tras un acuerdo con la CONMEBOL, compraron los derechos de la Copa América por 4 ediciones: 2015, la edición Centenario 2016, 2019 y 2023. Hay fuertes sospechas de que este acuerdo habría estado acompañado de un supuesto esquema de pago de sobornos a los presidentes de la CONMEBOL y de las asociaciones de fútbol de cada país por un total de $110 millones. Datiza luego vendía los derechos a diferentes empresas de cada país. Según la investigación del diario La Nación, en nuestro país una de las empresas que ofrecía los derechos de transmisión por radios a las cadenas locales era Cifar Sport. Esta empresa, Cifart, constituida apenas con un capital de $10.000, pero que realiza contrataciones millonarias en dólares, es parte del grupo empresarial de Antonio J. Bierzi. Aparte de esta historia, saltan otros, o por lo menos esta semana, documentos, copias de contratos entre la Asociación Paraguaya de Fútbol y la empresa Cifar, que en un principio estábamos revisando publicaciones de cuando saltó esto, junio del 2015. Lo llamativo es que desde el propio grupo Bierzi se encargaron hasta de negar que Cifar tenía algún vínculo con el grupo en cuestión. Sin embargo, ante la contundencia de los documentos, y nosotros hemos accedido también a la copia de un contrato que firma el entonces presidente de la APF, Juan Ángel Naput, con el abogado Pablo Troche, el abogado del grupo Bierzi. A ver. Son islas, algunas de ellas muy conocidas, son pequeños estados en el continente europeo, son países tan grandes como los Estados Unidos, pero también hay banca offshore. Y banca offshore significa que es un banco que está situado fuera del territorio de un país. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen su banca offshore, pero así también Uruguay tiene su banca offshore, o sea, no está dentro del territorio de Uruguay, pero está ahí cerca. Y la banca offshore es el mismo tipo de territorio del cual estábamos hablando, solamente que no es ya una isla o un territorio pequeño o un país pequeño, sino la banca offshore es un banco. Que offshore quiere decir fuera de las costas, están fuera de las costas pero cerca de las costas. Y aparte de que hay banca offshore, hay empresas internacionales como lo que acabo de mencionar, la International Business Companies, hay también empresas buzón y hay meros números de cuenta donde nadie sabe quién ha depositado allí. Se tiene un código para el acceso que uno recibe en el momento que se hace el depósito y uno deja de ser Ricardo Rodríguez, por ejemplo, suponiendo que yo tuviese algún depósito en una banca offshore o en un paraíso fiscal, no tengo ninguno, pero deja de ser Ricardo Rodríguez la persona y pasa a tener un número. Bueno, entonces eso es con relación a dónde tiene lugar
intermediación financiera entre personas físicas y jurídicas que son el origen del movimiento de fondos, y las personas físicas y jurídicas o números de cuenta o banca offshore o empresas internacionales que están como destino de esos depósitos. Y a toda esa configuración de origen, destino de los depósitos, hay que agregar una visión más que es sumamente importante, es cuál es el destino final de esos depósitos que se han hecho con número de cuenta o con banca offshore o con international business companies o lo que sea, con firmas buzón. Es decir, ¿a dónde va esa plata realmente? Bueno, y es importante tener en cuenta esas tres fases: el origen de los fondos, el depósito intermediario, digamos, de los fondos y el destino final. Y el destino final. Bueno, y es allí donde hay mucha tela que cortar. Claro, como dice el economista Ricardo Rodríguez Silvera, hay mucha tela que cortar, porque una de las preguntas que nos hacemos es por qué la APF en la era Juan Ángel Naput no negoció directamente con el canal de televisión que tenía intenciones de quedarse o de adquirir los derechos. ¿Por qué se recurre a una empresa offshore creada en Panamá? ¿No era más fácil para el canal de Bierzi salir de Villamorra a través de su gerente Alejandro Peralta Bierzi, trasladarse hasta Sajonia y firmar el contrato? ¿Por qué, si los partidos se juegan en Paraguay, el canal es paraguayo, la APF es Paraguay, ¿por qué recurren a una empresa offshore? ¿Tiene algo que ver la retención que según tributación tiene que hacer del 17,5% del valor del contrato firmado? ¿Es para eludir eso que se tiene que retener a nivel local? ¿O qué hay detrás de toda esta historia? En el 2007, cuando se crea CIFAR, del empresario Antonio J. Bierzi, un capital de $10.000, y después ya maneja cifras pero millonarias, de contratos millonarios. Y veamos esta parte del vínculo del grupo Bierzi y quiénes operaron desde el entorno familiar del empresario para tener a mano este millonario contrato entre la APF y el grupo CIFAR vinculado al grupo Bierzi. Más documentos comprometen al grupo Bierzi con el escándalo FIFA-Gate. Según el diario La Nación de Paraguay, cuando se dio el estallido del escándalo del FIFA-Gate en mayo del 2015, la Asociación Paraguaya de Fútbol salió a desmentir cualquier vínculo con Datiza o el FIFA-Gate, aclarando que CIFAR Sport, la empresa de Bierzi, seguía siendo dueña de los derechos de la albirroja, con lo que se supo que Antonio J. Bierzi, a través de TV Acción Sociedad Anónima, manejaba la empresa. Tanto Lucas Valmelli, gerente general de TV Acción, conocida como Telefuturo, como la propia empresa confirmaron este dato, justificando la existencia de la empresa que tenía un origen lejano y extraño en nuestro país. En Paraguay no existía registro de CIFAR Sport como un negocio local, esto debido a que su origen no se dio en nuestro país. Esta empresa fue creada en Panamá, corazón de las sociedades fantasmas, utilizadas por los dueños de grandes fortunas para realizar negocios y esconder sus capitales. La firma panameña que creó CIFAR Sport era Mossack Fonseca, bufete de abogados con experiencia creando sociedades fantasmas, con ayuda de la firma uruguaya Márquez Villalba y Asociados. En total, fue creada con un capital de $10.000, pero en poco tiempo comenzaría a realizar negocios multimillonarios. La empresa fue creada el 20 de abril del 2007 y unos meses después ingresó a negociar por los derechos de televisión de la selección paraguaya en las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010. Anteriormente, la empresa que compró estos derechos era Traffic, una de las tres involucradas en el esquema de Datiza y la más importante en el fútbol sudamericano. En una coincidencia sorprendente, CIFAR es Traffic escrito al revés, aunque los representantes del grupo Bierzi siempre negaron cualquier vínculo. La APF finalmente vende los derechos a CIFAR por un total de $5,5 millones y la empresa toma estado público debido a que el gobierno paraguayo tuvo que intervenir para que los partidos del albirroja sean transmitidos a menos de 120 kilómetros de Asunción. La compra de derechos por parte de CIFAR, hasta ese entonces señalada como una empresa extranjera, significaba que supuestamente otra empresa debía comprar de ellos los derechos para televisar los partidos en territorio paraguayo. Esto terminó siendo una conocida como Team Paraguay S.A., representada
afectaba a los canales SNT y Telefuturo. Tomando en cuenta que Sifart luego fue admitida como una empresa de AJ Bierzi, quiere decir que Bierzi se compró a él mismo los derechos. Team Paraguay terminó recibiendo dinero de varias fuentes, entre ellas Itaipú, que pagó $400.000 por publicitar durante las eliminatorias. Los vínculos de Antonio J. Bierzi con el mundo del fútbol, específicamente en la APF, hasta hoy se mantienen, ya que Sifart había comprado los derechos de televisación de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Pablo Troche se casó con Gisela, hermana de Alejandro Peralta Bierzi, director de medios de AJB, y representa legalmente a Sifart. Tráfico al revés firma que, según medios de prensa, se relacionó con Datisa en el caso FIFAgate. El vínculo entre Sifart y el grupo Bierzi es irrefutable. El diario La Nación publicó una parte del contrato firmado entre el entonces presidente de la APF, Juan Ángel Naput, con el abogado Pablo Troche, representante de Sifart en Paraguay. Familiares cercanos del poderoso empresario de medios Antonio J. Bierzi están muy vinculados a los negocios que tienen que ver con los canales de TV del grupo y ni qué decir con el lucrativo sector de la transmisión de los partidos de fútbol de la Albirroja. Gisela, hermana de Alejandro Peralta Bierzi, gerente de Telefuturo y Radio Monumental, se casó con el abogado Pablo Troche, representante legal de la offshore Sifart Sport Sociedad Anónima, creada en Panamá por Mossack Fonseca. Llama la atención la manera en que Sifart Sport, empresa propiedad de Antonio J. Bierzi, pudo obtener los derechos de los partidos de la selección paraguaya para las eliminatorias del 2010. Fue Troche quien, por parte de Sifart, firmó posteriormente los contratos de cesión de derechos televisivos con la APF. Troche no es un desconocido en el ámbito de la familia Bierzi. Este abogado comenzó como asesor jurídico y se ganó rápidamente la confianza de Antonio J. Bierzi y su entorno. Es así que está casado con Gisela Peralta, quien es hermana de Alejandro Peralta Bierzi, gerente de TV Acción Sociedad Anónima, ambos sobrinos de don Antonio. De esta forma, se acrecentó la confianza de la familia del empresario hacia el representante legal de Sifart. Troche viaja mucho al Uruguay por razones comerciales, donde coincidentemente el grupo Bierzi tiene otros negocios. La negociación que llevó adelante Team Paraguay con Sifart permitió que los canales de aire puedan transmitir los partidos de Paraguay durante las eliminatorias para Sudáfrica 2010. Según lo publicado en el 2007, esta empresa compró los espacios de aire y negoció con Sifart los derechos para finalmente transmitir los partidos de la Albirroja en el territorio paraguayo. El 4 de octubre del 2011 se selló la continuidad de la relación entre Sifart y la APF con la firma de un nuevo contrato de cesión de derechos, esta vez por las eliminatorias para Brasil 2014 y Rusia 2018. Como representante de Sifart se presentó Pablo Troche, quien firmó el contrato. A cambio de la cesión de derechos, Sifart le pagó $7 millones por los partidos de las eliminatorias del 2014 y $8 millones por las eliminatorias del 2018. Este último monto fue modificado a través de una adenda posterior en el 2015, ya bajo la presidencia de Alejandro Domínguez. Y según nuestras fuentes, cuando llega Alejandro Domínguez a la presidencia de la APF, plantea, porque ve cuánto la Asociación de Fútbol del Uruguay cobra por los derechos, o percibía por los derechos de las eliminatorias. Algo así como $14 millones. Sin embargo, en nuestro país rondaban los 8 millones de dólares. Y es bajo la administración de Alejandro Domínguez quien él decide aumentar el monto del contrato, aumentar de los 8 a $1.350.000. En total, $9.350.000. Cuando, según nos cuentan, Alejandro Domínguez decide incrementar vía adenda ese contrato que ya tenía Sifart del grupo Bierzi de la era Naput, reaccionan los Yankees de Full Play. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál es el vínculo? ¿Por qué reaccionan los Yankees cuando Alejandro Domínguez decide aumentarle el monto del contrato a la empresa Sifart? ¿Cuál es el vínculo entre Sifart y los Yankees? Los Yankees, entre paréntesis, el principal hombre de Full Play de los Yankees, Santiago Peña, declaró ayer en los Estados Unidos, hizo acusaciones fuertísimas de incluso cómo usaban seudónimos para la repartija de dinero. Entonces, a partir de ese hecho, del vínculo entre Sifart,
los Yankees, quien el brazo derecho de Full Play de los Yankees revela cómo se repartían los sobornos, uno, ¿por qué no podría preguntarse, a modo de pregunta hago la salvedad, si el grupo Bierzi o el empresario Antonio J. Bierzi estuvo involucrado en el tema de la repartija de sobornos a los dirigentes de fútbol? ¿Valdría con estos elementos expuestos preguntarnos, hacernos esa pregunta? Bueno, tenemos otra parte de lo que nos decía el economista Rodríguez Silvero, cuando que tributación, y sería una buena pregunta formularle en el transcurso de esta semana a la viceministra de Tributación, ¿cómo está el grupo Bierzi en lo que respecta al pago de impuestos por la transmisión de los derechos del fútbol? ¿O qué es lo que hay detrás a la hora que ellos tomaron la decisión de crear esta empresa offshore? Escuchemos lo que dice el economista Ricardo Rodríguez Silvero. Si esta persona física o jurídica en Paraguay está pagando los impuestos en Paraguay y con ese dinero quiere hacer un depósito en Estados Unidos o en Irlanda o en Malta o en Trinidad y Tobago, donde paga muy pocos impuestos por esos depósitos o donde no paga nada, esa operación desde el punto de vista legal en el origen del movimiento de los fondos, que es Paraguay, eso es legal, o sea, no está cometiendo ningún delito. Y eso es lo que vale la pena analizar ahora, es que independientemente que sea una cuenta numerada o una empresa buzón o una banca offshore o una international business company, la pregunta clave en todo esto, y eso es lo que preocupa al mundo, no solamente a la Unión Europea o a Naciones Unidas, es ¿quién controla lo que esas empresas destinatarias de esos fondos hacen finalmente con el dinero? Bueno, y ahí es que se sacó rápidamente la conclusión de que es peligrosísimo no controlar lo que esas empresas destinatarias hicieron con ese dinero, porque pueden estar financiando el narcoterrorismo internacional, es decir, tanto el narcotráfico como el terrorismo internacional. Bueno, a ver, en junio del 2015, porque nosotros hacíamos la salvedad de que esto no es nada nuevo, esto ya se publicó, una serie de publicaciones que había hecho en su momento el diario ABC Color, y nosotros hacíamos la salvedad de que esto exponemos de vuelta por el caso o el hecho nuevo de que nada más y nada menos que Alejandro Bursaco es invocado en su declaración en los Estados Unidos, este testigo clave en toda la historia del FIFA Gate. Y les decía que en junio del 2015 ya se hablaba de esto, y justamente en ese mes, específicamente el 7 de junio del 2015, el interesante programa periodístico Algo Anda Mal hacía referencia, ya cuando este programa iba por el canal 13, también se hicieron eco de este caso, y vean lo que decía Algo Anda Mal en el 2015 en relación al caso Cifar y los vínculos del grupo Bierzi. Que desde Panamá muestran la Constitución, con nombre, apellido, con montos, con cuánto cuestan cada una de estas acciones de una de las empresas que maneja el fútbol en cuanto a la Copa América y en cuanto a las eliminatorias. Este documento que tienen ustedes aquí es el documento que dio nacimiento a la empresa Cifar Sport S.A. Es una empresa de la que vamos a hablar mucho en el transcurso de todo el programa. Y es una empresa donde sobre todo vamos a hablar teniendo en cuenta los vínculos que pueda llegar a tener esta con Datiza, que originalmente fue la empresa que hizo explotar todo este escándalo a nivel mundial con relación a la FIFA en particular. Nuestras dudas partieron desde un primer momento con relación a Cifar. ¿De quién es la empresa? ¿Por qué no hay rastros de la misma en Paraguay?
¿Y hace cuánto maneja el fútbol paraguayo? ¿Por qué Cifar, escrito al revés, es Traffic? Una empresa que tenía su manto de duda en un momento determinado con respecto al manejo del fútbol en general. O por ejemplo, vamos a preguntarnos hoy y les vamos a contar con documentos por qué incluso desde el 2007 hay medios que hablábamos de manera permanente de Cifar como una empresa brasileña. Todos los medios, sin distinción alguna. Hoy uno de esos medios... Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a pasar a la otra parte de este muy interesante programa que había hecho en Canal 13 en el 2015 el periodista Santiago González. A la vuelta de la pausa, la otra parte de lo que decía en ese año, en este programa periodístico, y también nosotros, de todo esto que mostramos, nos quedan una serie de preguntas que vamos a compartir con ustedes. A la vuelta de la pausa. Somos noticia, somos deporte, somos debate, somos tu compañero de todos los días, porque te brindamos las noticias que necesitas al salir de tu casa. Al mediodía tenés toda la información del mundo del deporte y te acompañamos tus tardes con todas las novedades del día. Porque nos gusta acompañarte, somos Radio 1, somos uno para todos. Bueno, tenemos, Natalia, una partecita, porque nos vamos a pasar todo, del muy interesante trabajo periodístico del programa Algo Anda Mal, emitido el 7 de junio del 2015, cuando estaba en Canal 13, en relación a este tema de la empresa Cifar y el caso FIFA Gate. A ver. Las facilidades de negocios que uno siempre tiene al hablar de Panamá. Es una costumbre de grandes empresarios, incluso Bierce ya lo dice anteriormente, de cerrar grandes negocios a través de empresas creadas en Panamá. Sí, porque Panamá es uno de los principales centros por su secreto bancario. Tiene las leyes de secreto bancario más fuertes posiblemente de toda América, lo que hace que las personas trasladen sus empresas, sea por razones legales o otras cuestiones, trasladan sus empresas ahí. Por la cuestión de mantener el secreto de lo que están realizando en sus cuentas. Deberíamos tomar como una cuestión casual el hecho de que haya asumido Juan Ángel Laput un mes después, Cifar se haya creado, un mes después Cifar haya ofertado de un capital original de $10.000 la suma de $5,5 millones y para la siguiente eliminatoria nada más y nada menos que $11 millones, muchachos. Bueno, ahí está. Nosotros hacemos referencia a esto porque mencionamos que todo lo que ya la prensa, en su momento el diario ABC Color, esto que le mostrábamos, este programa periodístico, ya se hacía eco de lo que hoy prácticamente se confirma de estos vínculos y porque ahora también se accede a nuevos hechos y a documentos muy reveladores. A propósito de todo esto que mostramos esta noche, tenemos este informe porque hay una serie de interrogantes, preguntas que nos gustarían que sean, tener respuestas, principalmente por el grupo aludido. Pero vean este informe. Ante la investigación del diario La Nación y la exhibición de los contratos y los vínculos, surgen las siguientes interrogantes. Leyendo el contrato entre la APF, el ANAPUD y Cifart, vinculada al Grupo Bierzi, para televisación de eliminatorias Brasil 2014, ¿por qué la APF no vendió los derechos directamente al canal local? ¿Por qué lo hace a través de una empresa offshore? 2. El que firma contrato con la APF, el ANAPUD, representando a Cifart, es Pablo Troche, abogado del Grupo Bierzi. Copia del contrato, documento irrefutable del vínculo entre el Grupo Bierzi y Cifart. ¿No era más fácil para el canal local que compró los derechos de televisación negociar directamente en Sajonia con la APF? ¿Por qué lo hicieron vía Cifart, firma offshore creada en Panamá a través de Mossack Fonseca?
Si Telefuturo y Canal 9 compraron los derechos a Cifart, retuvieron en concepto de impuestos los 17.5% del monto que pagaron. ¿Cuánto pagaron? ¿Hicieron figurar el monto real? ¿Es solo por coincidencia que Cifart se lea al revés Traffic? Traffic, del brasileño José Avilla, es una de las empresas que integra Datiza junto a Fullplay de los argentinos Yankees y Torneos de Alejandro Bursaco. Datiza, acusada de sobornar a dirigentes deportivos. Se crea en Panamá la empresa offshore Cifart Grupo Bierzi con la intención de evadir impuestos en Paraguay con la compra de los derechos de televisación del fútbol. Y ante toda esta denuncia periodística, la confesión que hace Alejandro Bursaco en los Estados Unidos, ¿hablará el empresario Antonio J. Bierzi? Nosotros le damos a don Antonio la oportunidad del derecho a réplica acá en la Caja Negra en Unicanal. ¿O por qué hasta ahora tanto silencio del empresario aludido, del empresario en cuestión? ¿Ese silencio es por qué? ¿Porque está flojo de papeles? ¿O porque, a ver, algunos dicen que hoy a J. Bierzi se esconde a través de sus medios? Para algunos temas, este empresario es muy exigente a la hora de reclamar respuestas, o solamente reclama respuestas a quienes no son sus aliados. Insisto, nosotros le invitamos al empresario J. Bierzi, o si no quiere venir a la Caja Negra, nosotros podemos ir a hacerle una nota y que nos explique todas estas dudas, todos estos interrogantes que formulamos. Convengamos que quien está investigando o que quien está indagando sobre todo esto es la justicia de los Estados Unidos. No es nuestra sumisa justicia paraguaya la que está detrás de toda esta historia, que a juzgar por esta semana y pico del juicio, de esta confesión de los considerados testigos claves en toda esta historia, hay muchos más elementos, casos y, a ver, no quiero usar esta palabra, pero van a saltar más cosas, sin ninguna duda. Van a saltar más cosas y nosotros queremos, insisto, tener la respuesta, porque nos preocupa también por qué tanto silencio de este grupo aludido en relación a todo esto que le acabamos de mostrar y que nosotros vamos a hacerle el seguimiento desde la Caja Negra. Incluso vamos a ir a participar en un par de semanas a los Estados Unidos para tener detalles de cómo prosigue el juicio. A la vuelta de la pausa vamos a cambiar radicalmente de tema. Aparentemente hoy ya se solucionó este conflicto que tienen las barcazas paraguayas con bandera paraguaya en Montevideo, en Uruguay. Hablamos de pérdidas millonarias. Algunos presumen 15 millones de dólares por estas barcazas demoradas. Vaya uno a saber por qué. Y nos va a contar detalles. Estuvo allí, hay filmaciones de todo el proceso de estos días de demora, el parlamentario del Mercosur, el doctor Eduardo Bernal. ¿Se destrabó realmente esto? Y la pregunta que viene a continuación, si los importadores paraguayos, las barcazas paraguayas con bandera paraguaya, sufrieron todo este drama en Uruguay, nos preguntamos, ¿dónde está o para qué sirve el Mercosur? A la vuelta de la pausa. Los paseos en familia, las salidas con amigos y toda la diversión se aprovechan en una Sea-Doo. Sea-Doo trae a Paraguay las mejores motos acuáticas,
para disfrutar de momentos únicos. Sentí la adrenalina y supera tus límites. Disfruta de un paseo seguro con la mejor compañía en los diferentes modelos. La económica y divertida Spark, la confortable GTI, la ligera GTR 230 y la imbatible RXPX 300. Viví la experiencia Sea-Doo hoy. Encontranos en Asunción Motorsport S.A., Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, teléfono 021-609-624. Como anunciábamos, vamos a hablar en este bloque de la caja negra y entender qué fue lo que pasó con las barcazas paraguayas en el puerto de Montevideo, en Uruguay. Se hablan de pérdidas millonarias. Lo que registrábamos de las noticias esta mañana es que aparentemente hubo un acuerdo, pero nos va a explicar detalles el senador del Parlamento del Mercosur, el doctor Eduardo Bernal, detalles porque él estuvo allí, estuvo acompañando incluso a los que trabajan en estas barcazas y rescató experiencias de todo este mal momento que pasaron estos trabajadores paraguayos y el perjuicio que esto implica para los importadores. Y lo que decíamos hace rato, cuando tenemos casos puntuales como el registrado ahora nomás en Uruguay, ¿para qué sirve el Mercosur? ¿Y qué es lo que hicieron los representantes paraguayos ante el Parlamento del Mercosur para trabajar y lograr destrabar este conflicto? Pero para contextualizar de lo que estamos hablando, te presentamos este informe. Importadores paraguayos sufren trabas en Montevideo. Varios contenedores paraguayos están varados en el puerto de Montevideo, sufriendo millonarias pérdidas ante las trabas que se presentan de manera arbitraria. Los connacionales no pueden descargar la carne que tiene como destino Europa y por lo tanto tampoco pueden alzar las mercaderías a ser traídas al Paraguay. Arnaldo Alegre, capitán del buque Paraguay Line, contó al diario Hoy Digital que son 10 buques: Ñacholita, Natichuin, Doña Magda, Plata Feeder, Ana Vicetia, Raut, GF Humaitá, Aba Payaguá, Madeleine y el suyo son los que están esperando descargar en el puerto de la capital de Uruguay. Sin embargo, no están despachando los barcos desde hace unos 20 días. La problemática viene desde hace 8 meses. Antes, la retención de mercaderías era por 5 o 6 días. Sin embargo, la situación se agravó al redoblar el periodo de espera. Ante esto, hay intención de redireccionar la operativa hacia Buenos Aires, aunque eso sería una solución a largo plazo y que recién podría comenzar a implementarse desde el próximo año. Los contenedores refrigerados siguen enchufados, gastando el mismo combustible como si estuvieran en movimiento, generando importantes pérdidas. Solo una barcaza que transporta carne refrigerada en 110 TEUs, containers con congeladores, sería aproximadamente $90.000 en viajes no realizados. A esto hay que sumar salario de personal y consumo de insumos. Vale aclarar que otros buques que están retenidos tienen 500 contenedores y el monto es mucho más elevado. Juan Carlos Muñoz, presidente del Centro de Armadores Fluviales, dijo que ante esta crisis ya se está gestionando la posibilidad de tener un muelle para buques exclusivamente con sello paraguayo. Las demoras generan molestia en los armadores paraguayos, que no sienten ser contemplados de la misma manera que otros operadores. Según publicaciones del diario El Observador de Uruguay, a partir de 2014, luego de una resolución de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Argentina, que prohibió el transbordo de mercaderías de su país en puertos uruguayos, la Administración Nacional de Puertos buscó fomentar la llegada de carga paraguaya en tránsito hasta Uruguay. Allí se establecieron algunos beneficios y hubo un aumento de mercadería paraguaya que llegó al puerto de Montevideo para luego ser embarcada en buques de ultramar hacia su destino final. Los transbordos de Argentina habían sido hasta ese momento uno de los pilares del crecimiento de la actividad en la terminal montevideana, pero en 2014, con la prohibición vigente, tuvieron una fuerte caída y eso afectó la operativa. Entonces, los tránsitos paraguayos consiguieron en parte paliar el perjuicio que le ocasionó al puerto la decisión de la administración kirchnerista. Ante esta situación planteada con los importadores paraguayos, la pregunta que surge es: ¿dónde y para qué sirve el Mercosur? Bueno,
Bueno, sobre este tema está con nosotros el doctor Eduardo Bernal. Él es senador del Parlamento del Mercosur. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches a toda la audiencia de la Caja Negra. Y bueno, estamos aquí como muy preocupados por esta situación, realmente como paraguayo, realmente y como parlamentario electo por el pueblo, ¿no es cierto?, los efectos de tener un poco como perspectiva instalar el Paraguay, no solamente a nivel Mercosur, sino que al mundo, ¿verdad? Y con esa preocupación es que me constituí en el muelle de Montevideo, tomé conocimiento de la demora de las barcazas. ¿Cuánto tiempo estuvieron demoradas las barcazas? Cuando yo llegué a Montevideo, que fue el lunes pasado, algunas barcazas ya estaban llevando por los 10 días. 10 días. 10 días. A ver, justamente tenemos ese video cuando llegaste ahí. ¿Tenemos a mano, sí, Natalia? Estamos en el buque Capitán Line, en compañía del comandante capitán Arnaldo Alegre, el capitán Lugo, el senador Emanuel Friedman y el senador Eduardo Bernal, quien les habla, en pleno Río de la Plata, demostrando las falencias del sistema portuario de Montevideo en Uruguay. Buques que están hace más de 7, 8 y 9 días aguardando descargar en el puerto de Montevideo, con enormes falencias. Esta es una de las trabas que tenemos que solucionar dentro del sistema del Mercosur. La hidrovía tiene que ser para el Paraguay una solución, no un problema como actualmente lo estamos pasando. En esos contenedores hay productos nacionales, hay carga nacional, hay el esfuerzo nacional, carne paraguaya, productos paraguayos que están varados en el puerto de Montevideo. El Mercosur debe ser una realidad, no una mera utopía. Es un problema que nuestro país debe solucionar en forma inmediata. A juzgar por esto que mostrabas y cómo te estabas expresando, doctor, qué impotencia, ¿verdad? Cuando haces referencia, ahí están productos paraguayos que tienen que llegar a destino y hay un tiempo. ¿Cuánto generalmente es lo que se demora para hacer en ese puerto generalmente? 7 a 8 horas, 7 a 12 horas según el tipo de embarcación. Ah, ni un día. Ni un día tarda la descarga. Y en este caso tuvieron por lo bajo 10 días. Estuvieron 10 días y hay un agravante, Jorge, que quiero señalar. Sí. Cuando le estuve haciendo el seguimiento a este tema, una vez que regresé a Asunción, visto en la página de Puerto de Montevideo que todos los buques que ya llevaban días de espera le pusieron en el plan de navegación, le pusieron buques navegando. Es decir, que todavía no habían llegado al puerto de Montevideo. Después de que hicimos esta denuncia, después de que este video corrió el mundo, porque este video muchos exportadores enviaron a sus clientes, claro, en Europa, en Asia, para explicar lo que estaba pasando, para ¿verdad? explicar lo que estaba pasando. Paraguay es un país serio, Paraguay está poniendo todas sus ganas en enviar el producto, pero el problema está en el puerto de Montevideo, ¿verdad? Entonces pusieron que la situación de los buques era que estaban navegando. Y eso puede tener una consecuencia jurídica muy importante, porque en caso de que algún buque tenga un incidente o un accidente estando en muelle esperando para descargar, ¿cómo uno explica al seguro si el puerto te dice, no, ese buque está navegando según la planilla y vos ya estás hace más de 10 días esperando para descargar? Es un documento oficial que emite el puerto. Sin embargo, estás esperando ahí en el muelle hace 8 o 9 días para descargar, ¿verdad? Entonces se produce un problema, se podría eventualmente, gracias a Dios, no tuvo ningún buque hasta el momento que yo sepa, tuvo ningún tipo de incidente. Y acá hay una cuestión que a mí me sigue preocupando. Aparentemente hay una solución. Sí, eso saltaba hoy, inclusive anoche, al final de la jornada, esta mañana. ¿Y sabes cuál es la solución que se planteó? Que se va a descargar en un puerto que está cercano, para luego trasladar vía terrestre hasta los buques marítimos. Eso lleva un sobrecosto de $132.70 por contenedor. Es decir, haciendo un cálculo de $170
por los 3.000 contenedores que hay que despachar, estamos hablando de casi $1 millón de sobrecosto. ¿Quién asume eso? Las transportadoras. ¿Por qué? Porque ellos ya cerraron el precio del frete antes de salir. Eso ya está cerrado. Cuando llegaste a encontrar que tenés que pagar $132 de sobrecosto, ya no puedes decirle a tu cliente, sabes que tuve un problema en el puerto de Montevideo. Claro, porque voy a cerrarte el contrato, es un problema tuyo. Es un problema tuyo, ¿no es cierto? Es decir, esa falencia del puerto de Montevideo, muy sencillo, ¿no? Ya está la solución, te plantean ellos, ¿verdad? Y todas las autoridades, inclusive, tengo una crítica muy fuerte contra la Cancillería paraguaya, que hace un año conocía de esta situación y no hizo absolutamente nada. Se tuvo que hacer viral ese video para que la Cancillería se movilice y solucione. Y no fueron ellos tampoco los que solucionaron, fueron los operadores fluviales con los operadores portuarios que dijeron, bueno, arreglame esta situación, pues esto se está poniendo feo. Y ahí dijeron, bueno, mira, te puedo arreglar, pero esto tiene un sobrecosto de $132. Y bueno, vamos a tener que pagar. Peor es que esté el buque parado. A ver, tenemos esta parte, otro video de Arnaldo Alegre. Él es capitán. Él es capitán del Paraguay Line. A ver. Gracias, capitán, por recibirnos. Un placer, un honor para nosotros tenerlo a bordo. Muchísimas, mucha suerte. Vamos a estar haciendo las gestiones para solucionar este boicot contra el comercio del Paraguay. Que todo sea por el bien de Paraguay. Amén, así sea. Vamos a abordar esa lancha para abandonar el Paraguay Line. Esto es Esto es en pleno Río de la Plata. No es ni siquiera en el muelle, sino que estando ahí el buque más o menos a 100 metros del muelle. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué es lo que exponen las autoridades uruguayas de la Administración Nacional de Puertos del Uruguay ante esta situación? Okay. ¿Qué sostienen ellos? De principio exponen un motivo muy, muy real, que es que la flota paraguaya creció de golpe. Es decir, de estar despachando 5 o 4 buques por día anteriormente, de repente la flota paraguaya creció exponencialmente y el puerto de Montevideo no se preparó para ese crecimiento. Entonces ellos no pudieron tener el tiempo suficiente para dar atención a los buques paraguayos, que representa el 48% del puerto de Montevideo. O sea, hoy Paraguay ya puede sentarse a negociar con cualquiera a los efectos de decir, bueno, mira, este es nuestro volumen, ¿no es cierto? Específicamente en el puerto de Montevideo representamos el 48% de todo el movimiento portuario de Montevideo. Pero no hubo un acompañamiento de Cancillería, de la parte, específicamente de la parte económica, de la parte comercial, para prever esta situación. Si un buque uno no lo tiene del día a la noche, esta flota va creciendo. Era noticia nacional de que hoy somos la tercera flota mundial, ¿no es cierto? Entonces, eso fue teniendo un crecimiento gradual. Y no hubo esa previsión, Jorge, a los efectos de decir, bueno, mira, vamos a tener un pequeño colapso en el puerto de Montevideo. ¿Por qué no explotamos, por ejemplo? Y te cuento, tenemos un puerto, una zona franca que el gobierno del Uruguay nos cedió en el año 1976. Nunca se usó. ¿Por qué? Yo estimo que por inutilidad de nuestras autoridades. ¿En cuándo no? ¿Qué año? 1976, el ministro Blanco y el ministro Alberto Nogués firmaron un acuerdo en el cual Paraguay acepta ese depósito franco en el puerto de Montevideo. Eso te da derecho a un muelle de preferencia y para operar con operadores paraguayos inclusive. Y no lo estamos usando. Está vacío, ahí te envié las fotos, perfectamente candadeado, bien enrejado, con un hermoso cartel donde dice Gobierno de la República Oriental del Uruguay cede a la República del Paraguay este predio. Totalmente cerrado, vallado, candadeado, adoquinado donde crecen los yuyos. No se está usando. Hoy esto ya se destrabó totalmente. Respondeme a la vuelta de la pausa. Ya venimos.
Bueno, somos noticias, somos deporte, somos debate, somos tu compañero de todos los días, porque te brindamos las noticias que necesitas al salir de tu casa. Al mediodía tenés toda la información del mundo del deporte y te acompañamos tus tardes con todas las novedades del día. Porque nos gusta acompañarte, somos Radio 1. Somos uno para todos. Antes de seguir esta charla con el doctor Eduardo Bernal, senador del Parlamento del Mercosur, tenemos lo que, antes de que se dé este principio, digamos, de acuerdo, nosotros desde la producción de La Caja Negra hablamos con Juan Carlos Muñoz. Él es presidente del Centro de Navieros Marítimos y Fluviales. Y esto es lo que decía. Hoy la situación nos lleva a tener 11 barcos que no están pudiendo operar. Las ventanas de descarga están sumamente congestionadas por la época, ¿verdad? La estacionalidad. Y estos barcos tienen 3.200 contenedores de exportación y en el muelle del puerto de Montevideo hay unos 4.000 contenedores de importación. Una agudización de demoras se está presentando desde hace más o menos unos 3 meses, que las demoras están siendo cada vez más. Primero pasamos de escala, que habitualmente no pasaban las 48 horas, a estar casi 4 o 5 días, a veces una semana, y hoy no bajamos de 2 semanas, ¿verdad? Y es el producto quizás de la falta de una intervención más severa por parte de las autoridades. Nosotros entendemos que tanto la terminal concesionada, donde la ANP de Uruguay tiene el 20% de las acciones, cuanto el muelle público, que es de la ANP, si bien los operadores son privados, el Estado siempre tiene que reservarse el derecho de intervenir cuando se van sucediendo acciones que hacen que el puerto sea cada vez menos eficiente, que esa es la situación actual. Montevideo, después de haber sido durante años un puerto muy eficiente para la carga paraguaya, en donde fuimos a buscar refugio luego de los maltratos que recibimos por parte del gobierno argentino en el transbordo, con los transbordos en Buenos Aires, con el escaneo obligatorio del 100% de la carga de importación y exportación, que por lo demás es totalmente ilegal y reprochable. Trabajamos muy bien en Montevideo y se vino esta situación que, vuelvo a repetir, no es nueva, hoy está haciendo crisis, ha sido seguida y hemos tenido más de un centenar de notas intercambiadas entre las autoridades paraguayas y las uruguayas. Realmente es lamentable que se haya dejado llegar a una situación tan lamentable como la que hoy estamos viviendo. Claro, esta nota la hicimos cuando todavía no se destrabó el conflicto. Hoy, ¿cómo está? ¿Ya solucionado plenamente? Mira lo que pasó hoy. Hoy un buque, el Ana Vicetia, estaba descargando. Llega un buque marítimo, se suspende la descarga del buque paraguayo, se procede a la descarga del buque marítimo para luego continuar con la descarga del buque paraguayo. Es decir, tienen absoluta prioridad los marítimos, ¿no es cierto? Entonces, pero eso así nomás fue siempre. Así nomás, claro. Resulta que hay un contrato que firman las navieras, los buques marítimos, con el operador portuario. Las paraguayas no tienen ese contrato, sino vos llegás y ellos te atienden en la medida que se pueda. Cuando llega un buque con el cual hay un convenio, hay un contrato. Es prioridad. Es prioridad. Y un buque marítimo no trae 300 ni 500 contenedores. Es como atender un ómnibus de doble piso y te llega un vehículo chico, digamos. O sea, la comparación es casi 3 o 4 a 1, ¿verdad? Entonces tienen preferencia los marítimos. Acá lo que nosotros tenemos que entender una cosa. En esos contenedores están todo el esfuerzo nacional. La marca país está ahí.
El Paraguay está representado en cada uno de esos contenedores. Nosotros no tenemos otra salida. Y tenemos el puerto de Buenos Aires, pero el maltrato del puerto de Buenos Aires Claro, es terrible. pero justamente, a propósito, vamos Sí. a seguir hilo de la conversación. El puerto de Buenos Aires, nosotros dejamos, no sé si dejamos de operar, pero ¿por qué nos fuimos a Montevideo en el 2013? Sí. Porque Montevideo ofreció ventajas. así. O sea, nos dio un caramelito, un Sí. gancho. Vengan acá que ustedes van a tener estos beneficios, digamos. Así mismo, sí. Y esos beneficios hoy se acabaron porque argumentan ellos de que creció la flota paraguaya. ¿Es así? Claro, sí. O sea, son dos temas. Creció la flota paraguaya, es innegable y estamos orgullosos Claro. de eso, ¿no es cierto? Ahora, Uruguay también sabía que esa situación se estaba dando. No es que la carga paraguaya creció de un día para otro. ¿Por qué Uruguay no creció en materia operativa portuaria? ¿Por qué los operadores no hicieron las gestiones pertinentes para crecer si esto se veía venir? Ellos hicieron un tremendo lobby. En ese sentido, por ejemplo, tengo que destacar la función del embajador uruguayo acá en Paraguay, el Federico Peraza. Hizo un trabajo fenomenal, ¿no es cierto?, a los efectos de instalar también Uruguay como un aliado nuestro. Y sin embargo, no respondió a ese crecimiento necesario, en primer lugar. En segundo lugar, no hay que dejar de mencionar esta situación. Hay una situación de brazos caídos de los operadores uruguayos. Hay un problema sindical tremendo. Ellos no están trabajando al 100%, están trabajando al 50%. Tengo filmaciones en las cuales descargaron el Madeira de bandera portuguesa, trabajaron creo que 12 horas continuado. Se acercó un buque paraguayo, que trabajaron 2 horas y suspendieron porque les llegó la hora de descanso. Lo tengo filmado. Cuando descargaron el naviero, no hubo problema de descanso. Cuando descargaron buque de bandera paraguaya, les coincidió la hora de descanso, ¿no es cierto? O sea, evidentemente hay una cuestión que debe ser resuelta, ¿no es cierto? Porque yo no sé si el sindicato está queriendo que se contrate más gente. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el trasfondo de...? Aparentemente el sindicato está queriendo tener mayor preponderancia y mayor fuerza, entonces están generando este tipo de colapsos a los efectos de que la operadora contrate más personal para que el sindicato portuario sea uno de los mayores. Hoy creo que están trabajando 500 personas en el puerto de Montevideo y se pretende que trabajen 1.200 personas, ¿verdad? Entonces aquí evidentemente falta más máquinas y más personal. Esa sería la solución. Ahora, perdón, disculpa que te interrumpa y quiero hacer énfasis en esto. Nuestras autoridades, del cual hago una fuerte crítica, salieron a hacer declaraciones en los medios periodísticos de Uruguay. No, el problema está resuelto. Es lógico, pues así es demasiado sencillo. Resulta que los operadores paraguayos van a tener que pagar $130 de más. Entonces, ¿para qué se fue toda una delegación? En teoría tenía que haber pedido muelle de preferencia, tuvieron que haber solicitado que Uruguay se haga cargo de ese costo. Compensar ese tiempo perdido de casi más de 10 días. Eso es un tema que ya está perdido, que nunca se instaló quién va a pagar esa pérdida. En las reuniones que tuvieron ayer y hoy... Porque la pérdida no se da solamente en estos $170 por 3.000 contenedores. Así mismo. Sino cuando está en reposo, o sea, allí en el puerto, no puede, eso sigue funcionando, ¿verdad? Claro, normalmente. Porque están los contenedores refrigerados, claro. ¿es así? Corre el salario de toda la tripulación, el gasoil que debe usar para mantener refrigerada la carga, las provistas, que casi me imagino que nadie habrá previsto esta situación de quedarse 12 o 15 días varado en el puerto de Montevideo. Montevideo es una ciudad carísima. No es que vos te bajás y comprás como Asunción, que es una de las capitales más baratas del mundo. Estas fotos, Natalia, si tenés, por favor, doctor, que me habías... ¿Qué es esto que estamos viendo? Ese es un depósito franco que se le cedió al Paraguay desde el año 1976 y está así absolutamente sin uso. ¿Y en qué nos beneficiaría esto ahora de esto que estamos hablando?
¿Cómo utilizaríamos eso? A mí me gustaría que el Paraguay se ponga las pilas y ponga muelle, con este depósito franco que uno ve en estas imágenes, uno tiene derecho, porque eso está en el convenio, a tener un muelle de preferencia. Es decir, solamente buques de bandera paraguaya van Hoy eso no está operativo. Y ahí está creciendo Yuyo, está totalmente operativo. Inoperativo, perdón. Claro. Entonces uno con eso tiene muelle de preferencia y operadores. Vos podés contratar un operador que ya está en Montevideo, que ya tiene toda la infraestructura, subcontratar, te hace la operación y tenés ahí para depósito también. Bueno, esto me obliga a formularte la siguiente pregunta, que está instalado acá en nuestro país, Paraguay. ¿Qué es lo que hacen los parlamentarios del Mercosur? ¿Que son cuántos? ¿Son 18? Somos 18, sí. Son 18, tienen el mismo salario que un senador. Así mismo, sí. Tiene ese rango, digamos. Sí. Y acá yo te pregunto, ustedes, los parlamentarios del Mercosur, los 18 representantes del Paraguay, ¿pudieron haber hecho algo al respecto de esto? Mover con las autoridades, hacer lobby. Respondeme a la vuelta de la pausa. Okay. Porque quiero saber, porque es una duda que también tengo. Claro, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿O qué durante todo el año, verdad? Vimos un video tuyo que estuviste ahí en el lugar con los trabajadores, con los operarios en este momento complicado para ellos, ¿verdad? Por todo lo que acabamos de exponer. Pero contanos, doctor, más acerca justamente de esto que estás reclamando, ustedes qué hicieron para mover y para concretar. Ya venimos. Bueno, tenemos la otra parte de lo que nos decía Juan Carlos Muñoz, presidente del Centro de Navieros Marítimos y Fluviales. Él acá habla acerca de las millonarias pérdidas que les generó estos días de demora en el puerto de Montevideo, en Uruguay. Con este tipo de situaciones lo único que estamos haciendo es castigar a la economía regional. Esto que está pasando no es un problema de nosotros los armadores, que al final somos transportistas de cargas que salen de Paraguay o llegan a Paraguay, y esos sobrecostos lo paga toda la economía paraguaya, lo pagan los consumidores paraguayos, lo pagan los productores paraguayos. Por eso, bueno, es difícil, evaluar cuál es la pérdida. Yo te puedo contar que los buques que están ahí varados sin poder descargar, según el tipo de buque, tienen costos diarios de entre $5.000 y $10.000, pero lo que más afecta son los costos, los sobrecostos que genera esto, por un lado, para el mantenimiento de la carga refrigerada, pero después el impacto indirecto. Resulta que hay muchos contenedores que llevan carne para Rusia que tienen que ir a San Petersburgo. El Báltico se está congelando. ¿Qué es lo que va a pasar cuando lleguen y lleguen tarde? Bueno, va a tener que tomar, en vez de un feeder, como hacemos siempre, de Rotterdam a San Petersburgo, un barco, van a tener que tomar un tren. El tren es mucho más caro, ¿no es cierto? Y entonces esos sobrecostos impactan y castigan al productor paraguayo. Paraguay y su frigorífico y la industria cárnica ha progresado sustantivamente, tenemos más de 90 mercados internacionales, pero tenemos esa dependencia. Nosotros somos víctimas de la ineficiencia, y del humor político de nuestros vecinos. Bueno, hace referencia al humor político de nuestros vecinos, ¿verdad? Y tiene razón el señor Muñoz. Por eso es que tiene que haber una... A ver, y ahí es donde yo te formulo la pregunta, doctor. Ustedes, y es la pregunta recurrente, sé que a lo mejor no te gusta que te consulten, pero la participación o el nivel de involucramiento, sé que tuviste vos, ¿verdad? Pero los parlamentarios del Mercosur, ¿qué es lo que hicieron al respecto? Bueno, puntualmente con respecto al tema hemos hecho muchísimo, porque es una cuestión que ya lo veníamos manejando solamente de manera oficiosa, porque no tuvimos una información oficial hasta que yo me constituí al muelle y constaté personalmente este tema. Ahora, con respecto a los parlamentarios del Mercosur, desde el 2012 se desató una desinformación tremenda con todo lo que sea Mercosur. No solamente los parlamentarios del Mercosur, sino que todo lo relativo a
al Mercosur casi como que se satanizó, porque fuimos suspendidos por el tema político, del juicio político al Lugo, etc. Desde ese momento empieza una condena a todo lo que sea Mercosur. Claro. Muchísima gente dice, no, salgamos del Mercosur, vamos al Pacífico. El Pacífico suena lindo decirlo, ¿verdad? Pero vos le pones un mapa a una persona y le decís, listo, vamos al Pacífico. ¿Por dónde vamos a ir al Pacífico? ¿Por qué infraestructura? No tenemos, por ejemplo, un sueño mío sería concretar lo que hoy se llama el tren de la soja, que nazca en Curupactí, vaya hasta Encarnación y de ahí podamos conectar a través del Pacífico, ¿no es cierto? Tener una salida en tren que va a tener un costo muy menor a lo que es el transporte terrestre, ¿verdad? Es decir, hay una serie de proyectos y programas que como Paraguay lo tenemos que concretar. Ahora, ¿qué hacen los parlamentarios del Mercosur? Estamos haciendo tremenda tarea con respecto a derechos humanos, temas migratorios, tema de educación, por ejemplo, está en el tratado el tema de educación, el hecho de que estudiantes de los países parte del Mercosur vengan a Paraguay y paraguayos vayan a estudiar a otros y que sus títulos sean reconocidos, por ejemplo. Ese es un tema en el cual tengo colegas parlamentarios que están trabajando fuertemente a los efectos de que esa incorporación se produzca de una manera que no sufra un impacto tremendo los profesionales paraguayos. Imagínate que venga un grupo chileno, un grupo argentino, un grupo brasilero, ¿verdad?, a ejercer la profesión acá libremente. Va a impactar. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que no tenemos también una buena formación profesional. ¿Sos un defensor del Mercosur? Absolutamente. No porque sea parlamentario, yo voy a dejar de ser parlamentario de aquí a poco tiempo. En el mes de junio dejo el cargo de parlamentario, ¿verdad? Pero aún así yo soy un absoluto defensor del Mercosur. A partir de este caso en particular de las embarcaciones, se instaló otra vez en la semana y he escuchado voces así de referentes importantísimos en nuestro país plantearse y así formularse la pregunta que hicimos también nosotros, ¿verdad? En estas circunstancias, por ejemplo, lo primero decís, ¿y el Mercosur? Claro. ¿Dónde está el Mercosur? Claro. ¿Qué es lo que están pasando nuestros operarios? Y después eso que mencionaste, y que parece fantástico, esos contenedores, eso que dijiste, que están allí, es nuestra marca país. Así porque están listos, tienen que llegar en un cronograma, en un tiempo determinado a sus respectivos destinos y por una cuestión, como decía Muñoz, a lo mejor de capricho político, imagínate todo lo que pasaron, ¿verdad? Así mismo. Quiero terminar y completar porque me parece muy atinente tu pregunta. Bueno, a mí también todo el mundo me hace, ¿qué es lo que ustedes hacen los parlamentarios en Mercosur, verdad? Desde el momento que se sataniza un poco todo lo que sea Mercosur y todo lo derivado al Mercosur, incluidos los parlamentarios, a nosotros nos cuesta un montón instalar algunas cuestiones. Por ejemplo, tema de la hidrovía, yo desde que asumí el cargo vengo insistiendo en todas las sesiones, paso informe a todos los medios periodísticos. Nadie te publica nada. Cuando vos decís, yo soy Eduardo Bernal, me interesa el tema de hidrovía, te publican. Pero cuando le pones el cargo, que no puedo negar, ¿verdad? Soy un parlamentario de Mercosur, ahí ya esa publicación pasa a quinto plano. No te publican, ¿verdad? Porque hay como una especie de espiral de silencio que te aplican cuando se trata todo lo que refiere al Mercosur. Tenés que utilizar esta técnica del video que se viralizó en todos lados, ¿no es cierto? Y medio forzado. O sea, ¿qué me estás diciendo? Te invitan, ¿verdad? Yo te invité acá medio forzado por el video. No vayan. A eso digo. O sea, cuesta un poco cuando se trata de Mercosur instalar. Yo tengo colegas que están haciendo... Acá surge esta preocupación. Real, claro. No, porque concreto. Tengo colegas que se fueron a Venezuela para instalar y ver un poco el tema de derechos humanos, el tema de derechos políticos. No se publicó absolutamente nada. Tengo colegas que están trabajando con respecto a infraestructura. O lo que hicieron en su momento, que sí, me acuerdo que una vez llegamos a hablar en la radio sobre los Claro, el tema de los confeccionistas. Eso fue en marzo del 2015. Yo me he trasladado hasta Buenos Aires a los efectos de hablar con algunos colegas parlamentarios, porque eso también te permite el Parlamento. ¿Es cierto que ustedes solamente una vez al mes se van y se reúnen? Eso es cierto. Nosotros nos reunimos una vez al mes en Montevideo, sí. ¿Y durante todo el resto del año qué hacen? Y hacemos este tipo de gestiones. De gestiones. Claro. Pero desde acá. Desde donde te toque.
desde donde te toque. Por ejemplo, yo la otra semana me voy a ir a Montevideo sin pedir viático ni nada absolutamente porque no corresponde. Voy a darle un seguimiento a esto, voy a ir a visitar un puerto en Colonia porque un diputado de Colonia está ofreciendo a los efectos de que el puerto de entrada a la hidrovía sea por Colonia, no en Montevideo, por ejemplo. O sea, viendo otras opciones, viendo el puerto que está en Rosario, es un puerto tremendo, con una infraestructura espectacular, que yo no sé por qué razón nuestro gobierno no utiliza. Y entre paréntesis, por todo esto que está mencionando, doctor, se presume que no debe ir ahí ningún improvisado. Y lo que hoy también se instala es que los propios partidos políticos le dan como premio consuelo. Así ya mismo. No entras en la lista grande para el Senado, para diputados, pues sabes que tengo un espacio acá para complementar, para no dejarte suelto, te doy un espacio como de premio consuelo, el parlamentario del Mercosur. Sí, pero hay buena gente. No, yo no digo que no discuto que hay buena gente, ¿verdad? No sé, yo al que siempre lo suelo entrevistar también y el que convengamos, no sé cómo hace por una cuestión de amigos, contactos que tienen los medios, el que tiene mucha visibilidad es Tommy Vitar, ¿verdad? Claro. Sí. Después, si hoy a mí me preguntan, dame 5 nombres de parlamentarios del Mercosur, yo porque te conozco, te digo el doctor Eduardo Bernal, me quedo Tommy Vitar y me quedo Ricardo Canese. Sí, mira, hay un tema que, como te dije, se instaló, ¿verdad? La prensa le dio durísimo a todo lo que sea Mercosur y particularmente a lo que sea el Parlamento del Mercosur. Nos trataban de parásitos, nos trataban de planilleos internacionales, de todo nos trataron. Remontar esto, revertir eso, no va a ser nada fácil. Claro, pero el día sí que pueden hacerlo con este tipo de hechos que el video, gestiones políticas claro. Y que se vea y que se sienta realmente y que el ciudadano diga, no, nosotros le estamos pagando el salario a estos señores, por lo visto están haciendo gestiones, están justificando, ¿verdad? Claro, cuesta bastante porque la prensa medio como que no... Satanizó lo que sea, todo lo que sea Mercosur. Entonces todo lo que están haciendo los colegas Mecota, hay trabajos espectaculares con respecto al tema Mercosur. Paraguay ni ningún país vecino va a poder prescindir del Mercosur. Somos un bloque, la quinta potencia del mundo en materia comercial como Mercosur. Eso es algo absolutamente una realidad. Y tenemos que aprender a convivir con nuestros vecinos porque no nos podemos mudar. También, y en segundo lugar, si es que supongamos que salgamos del Mercosur, solamente vamos a tener relaciones bilaterales con los países vecinos. Si hoy siendo socio del Mercosur te hacen este tipo de cosas, imagínate lo que sería estando fuera del Mercosur. La cláusula quinta esto sí es importante, es una cláusula que Paraguay está creciendo muy rápido, gracias al sector privado y gracias un poco también al sector público que se está atrasando. Faltan mejores técnicos en el sector público. Este tema de puertos yo creo que Cancillería se aplazó. Yo creo que toda la parte comercial de Cancillería reaccionó tarde. Imagínate, se tuvo que hacer este tipo de gestiones para que Cancillería vaya y converse. Ni siquiera arreglaron ustedes también tuvieron que hacer un poco de lobby, hacer ruido, venir a buscar la puerta de la Cancillería, etcétera, Entonces, por ejemplo, tengo más tiempo. El tema de Yacinetá, por ejemplo, el tema de Itaipú, teniendo todo eso enfrente, se pudieron haber sentado la gente y decir, vamos a solucionar el tema de la deuda de Yacinetá, pero arreglame el tema de los contenedores que me estás escaneando, arreglame también el tema del puerto de Montevideo, o sea... Doctor, se me acabó el tiempo. Vamos a seguir en contacto. Cómo no, gracias por su tiempo, es muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros nos vamos, no se muevan de Unicanal, en instantes viene un programa imperdible, estaba mirando la promo de Héctor Luis Rubín, viene Únicos, ahora en instantes en Unicanal, buenas noches, muchas gracias.